Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí Nos Tomamos un Café. Como bien les dije, esta semana vamos a estar platicando toda la semana acerca de ansiedad. Voy a esperar a que Facebook les avise. Voy a esperar a ver, porque sí tiene un poquito de retraso siempre. Pero bueno, les decía, esto es a raíz de que últimamente, como he tenido personas que están viviendo esta situación. Entonces, algunas de ellas pues me pidieron, ¿no? Que hablar un poquito más acerca de la ansiedad por el tema de la semana pasada. Entonces, pues esta semana vamos a dedicársela a la ansiedad. Y vamos a empezar, ¿no? Con lo básico, con los síntomas. Y bueno, para quienes hemos vivido, ¿no? Situaciones de ansiedad, pues nos queda muy claro cuáles son los síntomas, qué es lo que sentimos en nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, ¿no? Cuando estamos viviendo esos periodos. Sin embargo, he de confesar, yo creo que muchos de ustedes que lo hayan vivido también saben que cuando llegamos a la crisis es porque ya no pudimos más, ¿no? Pero todos, he escuchado que todos llegamos a la misma conclusión. Es que yo ya sentía esto antes, ¿no? O ahora me doy cuenta, haciendo memoria, que desde hace 2 años, desde hace 5 años o desde hace 10 años, yo ya había empezado a tener estas sensaciones, pero no les había hecho caso. Entonces, vamos a hablar acerca de los síntomas para que vayamos de la mano toda la semana trabajando en eso, porque también podemos tener probablemente algún familiar que lo vemos raro, que lo notamos raro, o que está mal, o nosotros sentirnos mal, sentirnos raros, pero no sabemos qué es, no le ponemos un nombre, ¿no? Entonces, para evitar llegar a la crisis, bueno, pues vamos poniéndole nombre a las cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de ansiedad. Y fíjense, es muy común que cuando llegan a terapia, o llegamos incluso a terapia, nosotros lleguemos porque ya fuimos con muchos doctores, porque ya nos sentimos mal, ya nos sentimos raros, sentimos que algo no está bien, ¿no? Y si les comparto mi experiencia, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes se van a sentir identificados o se identifican con eso, porque es mucho de lo que yo he escuchado, ¿no? Te sientes mal, te sientes raro, ¿no? Sientes como que no eres tú, empiezas a tener ciertos síntomas. Yo en lo personal, yo me sentía mal, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano fue el que primero que me lo notó. O sea, yo ya me sentía mal, yo dormía mucho, andaba como muy desganada. Y hasta que mi hermano me dice, a ver, siéntate, a ver, ¿qué te pasa? Porque te veo rara, porque siento como que no eres tú. Nosotros habíamos ido a un viaje a la Ciudad de México, a un congreso. Entonces como que él desde ahí me notó rara, pero X, ¿no? Entonces al mes fue cuando él me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo creo que lo que tú tienes es depresión, me dijo. Entonces habla con un amigo, coméntale los síntomas, bla, bla, bla. Entonces mi amigo me recomendó ir a terapia. Empecé, ¿no? Pero pues como que yo sentía que no me sentía, yo sentía que seguía sintiéndome igual, ¿no? Pese a que iba. Seguía teniendo esos síntomas, o sea, ese sentirme rara, pero no sabía yo exactamente pues qué era, y platicarlo era como que tampoco me hacía sentir mucho mejor. Entonces, pues así estuve, yo creo que otros tantos meses más, yo creo que como unos 3, 4 meses. El punto de quiebre fue cuando yo ya me sentía muy mal, ¿sí? Y recuerdo una reunión de amigos donde me vieron llegar y yo creo que no se me va a olvidar la cara de todos ellos cuando me vieron así como bien impactados, ¿no? Normalmente yo pues muy, con mucha energía y todo. Entonces dije, bueno, me voy a ir a hacer análisis, ¿no? Es lo primero que uno dice porque sí, esto ya es demasiado. Voy con el doctor. Yo había estado perdiendo mucho peso, me sentía mal, desganada, se me caía el pelo. Entonces, pues bueno, el endocrinólogo, ¿no? Lo que me dicen, ¿no? Era de ser la tiroides, por los síntomas que tienes, bla, 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 ¿no? Llego con el endocrinólogo pues me hace todos los estudios que quieran, no tiene nada. Yo, bueno, pues, pero yo me siento mal. El caso es que de ahí me dice mi amigo, pues, ¿sabes qué? Vete con un, internista, ¿no? Vete con el internista a ver qué, pues, a ver si hay otra cosa. Entonces yo recuerdo que el internista, pues ya me hizo todas las preguntas, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo,
vaya a hacerse estos análisis y me los trae para checarlo, ¿no? Entonces yo recuerdo que sacaban un tubito y metían otro y bueno, todos los tubos, no recuerdo cuántos fueron. Recibo los estudios, una parte de los estudios porque otros tardaron días. Y pues yo inmediatamente, ¿no? Ya ansiosa, se los mando a mi amigo médico y le digo, ¿sabes qué? O sea, yo veo, porque luego todos interpretamos los análisis por lo que pone negativo, positivo, ¿no? Vemos los valores. Entonces veo los valores y yo veía todo normal, pero decía, pues, ¿cómo va a ser normal? Y es que cuando estamos así o nos sentimos tan mal, no sé, ustedes por ahí escríbanme si alguno se siente identificado con eso, te sientes tan mal que tú esperas incluso hasta tener algo, ¿no? O sea, algo que digas, bueno, es que esto es, ¿no? Entonces, me dice mi amigo, es que ¿sabes qué? Me dice, no tienes nada. Le mando la hoja, vamos a esperar porque creo que faltaban como 2, 3. Me dijo, vamos a esperar los otros. Me dijo, pero de todo lo que te mandó a hacer, es que nada más le faltó la prueba de embarazo. Me dice, pero de ahí no tienes absolutamente nada. Me dice, vamos a esperar los demás. Pues llegan el resto de estudios y obviamente pues no tenían nada. Y es de esas veces que dices, pero ¿cómo no tengo nada? ¿No? Si estoy sintiendo todo esto en mi cuerpo, si me siento mal, si me siento rara, si me siento desesperada, si me siento, bueno, 1000 cosas. Voy con homeópata, bueno, fue todo un recorrido. Empiezo a tener la vista borrosa y pues ahí, pues otro médico que me faltaba era el neurólogo. Entonces, como empecé a tener la vista borrosa, me dijeron, ¿sabes qué? Pues ve con el neurólogo. Voy con el neurólogo, también me hace pues todos los estudios, me manda a hacer tomografía, resonancia, el estudio que te ponen aquí en la cabeza, ¿no? Para checar a ver si hay algún tipo de epilepsia. Bueno, 1000 cosas. El neurólogo también me dijo, no tiene nada. Pero pues le voy a dar, me dijo, porque puede ser algún tipo de epilepsia, de esas epilepsias raras. Yo creo que nomás por darme como cierto diagnóstico probablemente. Y seguía sintiéndome mal. Entonces, al final, ¿no? Dentro de lo mal que me sentía, ya han pasado como unos 8 o 9 meses de sentirme así, me viene un ataque de pánico. En ese momento yo no sabía que era un ataque de pánico, ¿no? Voy al hospital, ¿no? El doctor pues me pone un cóctel, me dijo váyase a dormir. Para eso yo ya había tenido tiempo no pudiendo dormir bien. Y para cuando llegó el ataque de pánico yo tenía como 3, 4 días que de plano, la noche en vela, ¿no? Yo me sentía ya toda alterada. Entonces cuando me dice, le voy a dar algo para que duerma, y yo, sí, deme para dormir, porque sí, a lo mejor y puede ser que no he dormido bien. Me pone un cóctel, voy y me duermo. Pues le dije a mi papá, que en ese momento me llevó, ¿no? al hospital. Le dice, ¿sabe qué? Pues eran como las 4 de la tarde. Se va a levantar, se va a dormir, pero se va a levantar hasta mañana. O sea, no se asuste, no se preocupe, la va a relajar y ya pues después eso va a estar mejor. Pues sí, descansé, me sentí ya bien, mejor, pero al cabo de unos días viene de nuevo, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Les digo, la primera vez me hicieron toda la payasada, ¿no? Ya la segunda vez ya me dijo, ¿sabe qué? Esto es un ataque de pánico, lo que le está pasando, necesita ir con el psiquiatra. Y obviamente, quienes ya les hayan dicho, ¿no? Que hayan visitado médico tras médico tras médico, que los manda el psiquiatra, dicen, no, o sea, ¿cómo? Si no estoy loca, si no tengo esto, bueno, 1000 cosas, ¿no? Y no creemos, no lo aceptamos, no creemos, ¿no? En lo que nos dicen. Sin embargo, y esto lo he escuchado muchísimas veces aquí en terapia, muchísimas, ¿no? Que llegan conmigo porque ya el gastroenterólogo o el internista o el médico familiar, ¿no? Que probablemente ya conoce como toda su historia, los mandan con el psiquiatra o ya de plano no les encuentran nada. Entonces, y pues obviamente lo primero que hacemos es negarnos a la posibilidad, ¿no? Los entiendo a todos perfecto porque yo pasé por ahí, yo lo viví. Entonces, pues nadie queremos llegar a un psiquiatra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sin embargo, y aún así me resistí muchísimo hasta que ya, o sea, mi mamá de plano dijo, ¿sabes qué? Es que tienes que ir, o sea, tienes que ir. Y esto es lo primero de lo que quiero hablar en cuanto a los síntomas, ¿no? De todo esto que sentimos. Si tú has vivido esto o has estado en ese proceso, que muy probablemente muchos de los que ya están aquí o han ido a terapia lo saben, de todo lo que sentimos y le buscamos una explicación lógica desde nuestra mente, ¿no? Del por qué nos sentimos así, es que nos hacen estudios, vamos de médico en médico, en médico, en médico, en médico, buscando una explicación. Ya que tenemos todos esos diagnósticos, que descartamos, ¿no? Todas las posibilidades médicas, ya nos dicen que nuestro cuerpo está bien, hay que ponerle un poquito de ojito a las emociones. Probablemente es ahí, abrámonos a esa posibilidad de que si ya no hay nada orgánico que trabajar, pues es que nuestras emociones son el problema, ¿no? O nuestras emociones son las que debemos de atender, ¿no? Ya sea en terapia o bien si ya resistimos tanto, agotamos tanto nuestro cuerpo, pues bueno, el psiquiatra siempre va a ser una buena opción. Y miren, me llegan muchísimas personas porque hago publicidad o me recomiendan por las flores, en las que pues algunas personas, obviamente, ¿no? Dicen tus gotitas mágicas, ¿no? Porque no podían dormir, se toman las flores y es que ya tenía mucho tiempo sin dormir y ya con las flores de Bach ya duermo, ¿no? O estoy más tranquila, o me siento más relajada. Y sí, a muchas personas, obviamente, las flores les van a servir muy bien, les van a venir muy bien, como muchas otras terapias, ¿no? Porque luego es, ay, que los imanes, ay, que la sobaron, ay, que la alinearon, ay, bueno, probamos de todo. Pero la realidad es que cuando ya tenemos nuestro cuerpo agotado, cuando ya nuestros químicos del cerebro están completamente desequilibrados, no hay otra más que el medicamento psiquiátrico, ¿no? Y lo primero pues que pensamos, voy a estar así toda la vida, no me quiero medicar toda la vida, porque incluso he de confesar que fui con el psiquiatra y en aquella ocasión creo que me dio escitalopram y clonazepam para dormir, ¿no? Y pues me dio, no sé, tipo 8 gotitas, no recuerdo. Y yo, pero no voy a tomar tantas. Entonces le echaba 2 o 3 y obviamente, pues sí, como que me relajaban un ratito y en la madrugada otra vez, ¿no? Estaba despierta. Sucede mucho y yo creo que también mucha gente se va a identificar con eso, en que a pesar de ir con el psiquiatra, a pesar de que nos dan el medicamento y nos dan la dosis como la debemos de tomar, nos automedicamos, ¿no? Es decir, ay, no, es que no estoy tan mal, le voy a echar menos. O me decía, no, otra persona, que no, yo no llegué a eso, pero he escuchado varias personas que me dicen, es que me dice que me tome una en la mañana y una en la tarde, una en la noche, ¿no? Entonces le digo, y me dice, nada más me tomo o la mitad, o me tomo nada más la de la mañana, y yo, o sea, voy a hacer el esfuerzo de estar bien. Y no se trata de hacer el esfuerzo, ¿no? Se trata de que si ya dimos el paso, y estamos con un médico profesional que conoce nuestro caso, que nos está dando un medicamento y en una dosis que él considera que es la adecuada para la situación que estamos viviendo, lo correcto es que sigamos esas dosis, ¿no? Que nos la tomemos como nos lo manda. ¿Por qué? Porque luego pasa que, pues, lo único que hacemos al hacer eso es a veces agravar el problema porque estamos jugando con nuestra salud y aparte, ¿sí? Alargamos el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos tomamos la dosis como debe de ser para que nuestro cuerpo se reequilibre, nuestros químicos del cuerpo, de nuestro cerebro se reequilibren y logremos tener como ese estado de paz, de quietud, calmar nuestro sistema nervioso para poder entonces sí, probablemente trabajar con nuestras emociones o hacer nuestras actividades del día a día de la manera más normal posible. Entonces, ese sería el punto número 2, ¿no? Que ya una vez que damos el paso de ir con un psiquiatra o de ir a terapia, es hacer lo que nos corresponde, es apegarnos y comprometernos con nosotros mismos a hacer las cosas, ¿no? Ya sea una terapia, ya sea el medicamento, a lo que sea que le tengas fe y te quieras apoyar, comprométete al 100% con eso, ¿ok? Ahora, como les decía, cuando yo llegué ahí,
Y ya después en terapia, y eso también lo he escuchado muchísimo, es, hoy me doy cuenta que esto yo ya lo tenía desde antes. Porque la ansiedad no es algo que se nos presenta de lunes para martes, les digo. O sea, es algo que se va gestando. La vida nos va, ahora sí como que tocando la puerta despacito, y el problema es que no le escuchamos, no le ponemos atención, seguimos con nuestra rutina, con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, y no le ponemos atención hasta que de plano nos rompemos, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y también, ¿no?, muchas personas coinciden conmigo, que eso viene gestándose desde antes. Incluso muchos de ellos me dicen, es que desde que yo estaba chico o desde que yo estaba pequeño me he sentido de tal o cual manera, ¿no? Pero bueno, hablando en concreto de los síntomas de la ansiedad, ¿sí?, vamos a ver que hay tanto síntomas físicos como emocionales, mentales, conductuales, ¿no? Que no necesitas tener todo, pero entre más síntomas tengas, pues obviamente el cuadro se agrava, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, los síntomas físicos que podemos tener, que a los cuales hay que empezar a prestarle atención, llega su checklist, ¿no?, de esos, son las palpitaciones. De repente, ¿sí?, la taquicardia, o te acuestas a ver la tele y de repente, pues, se escucha incluso la palpitación. Yo recuerdo que a veces me acostaba y mi esposo, el que era mi esposo en ese momento, me decía, ¿estás bien? O sea, se te escucha mucho el corazón. Y yo, ay, sí, me siento rara, pero X, ¿no? O sea, no le damos importancia. También puede ser que empecemos a tener hormigueos en alguna parte de nuestro cuerpo, hormigueos en la cara, o empezar a sentir como entumida la cara, lo que les mencionaba, ¿no?, que normalmente pues decimos hasta de chiste, de meme, ¿no?, te empieza a brincar el ojito, empiezas a tener tensión en el cuello, dolor en el cuello, ¿no?, estar como siempre tenso, y eso muchas veces nos lleva a dolores de cabeza. Y una de las cosas para diferenciar un dolor de cabeza normal a lo que es tensional es que cuando es de tensión nos duele toda la cabeza, o sea, desde los hombros hasta la cabeza, ¿no? Ese es una de los síntomas de la ansiedad, ¿no? Que es que me duele en la cabeza, pero me duele todo, la siento pesada. Y no es que te duela dentro de la cabeza algo, sino que son los mismos músculos, ¿sí?, que están tensos y están rígidos. Puedes sentir, como te decía, picazón en la cara, hormigueo en alguna parte del cuerpo, temblores, dificultad para respirar de vez en cuando, que se te ve el aire, o que sientes dificultad para tragar, ¿sí? Si eso te está sucediendo medianamente a menudo, pues bueno, ese es un síntoma de ansiedad. Sentirse mareada o con vértigo, ¿no?, también puede ser un síntoma de ansiedad. Sentir incluso hasta que te vas a desmayar, pero no te desmayas, ¿no? Es como si se te fuera también un poquito el aire. Esta sensación de ir a orinar constantemente es del mismo nerviosismo, ¿sí? Entonces, este síntoma físico también nos está hablando de ansiedad. Sudoraciones, opresión en el pecho, como les decía, los vómitos, la visión borrosa, ¿no?, tinnitus, que nos empieza a hacer ruido como un oído. Eso también es un síntoma de la ansiedad, de los menos frecuentes, pero también se puede presentar. Y sobre todo, problemas gastrointestinales, ¿no? Yo creo que los que más remiten al psiquiatra son los gastroenterólogos, ¿no? Todos los problemas, ¿por qué? Porque el asiento de nuestras emociones es el estómago, el sistema digestivo, y porque también en nuestro sistema digestivo, en nuestros intestinos, es donde se produce la mayor cantidad de serotonina. Entonces, cuando hay desequilibrio en la serotonina, pues se presentan depresión, ansiedad y todo este tipo de cosas. Entonces, si estamos teniendo cualquier tipo de problema gastrointestinal, ¿sí?, colitis, gastritis, diarreas frecuentes o estreñimiento, cualquier situación de intestinal donde ya nos revisaron, fuimos con el médico, ya nos dijo que no teníamos nada, porque luego te hacen la endoscopía, ¿no? Entonces, ahí lo que nos dicen es emocional o es tensional, vaya a terapia o vaya con el psiquiatra si ya ven el cuadro muy grave, ¿no? Ahora, dentro de los síntomas mentales, emocionales, conductuales que podemos tener, pues típico nerviosismo, ¿no? Es como me siento hasta inquieto. Y me decía incluso un muchacho hace días, me decía, es que
yo normalmente estoy como desesperado, dice. Entonces lo que hago es tomarme una cerveza en la tarde y ya yo me siento tranquilo. Entonces ya me puedo dormir bien, me relajo y a veces duermo bien y a veces no, ¿no? Pero bueno, eso está hablando de que es un síntoma de ansiedad. Que claro, la cerveza lo relaja, ¿sí? Momentáneamente. Sin embargo, pues también a la larga, la cerveza que inhibe, ¿no? La serotonina, pues, o sea, nos da solamente una tranquilidad momentánea, ¿no? Pero está generando más desequilibrio del que aporta. Sin embargo, este chico no tenía claro que podía estar teniendo principios de ansiedad o ansiedad en sí, ¿no? Entonces, ojo también a ese tipo de sensaciones que nosotros tenemos. Puede ser, como les digo, también, como la intranquilidad, esta sensación de como que siento a veces que algo va a pasar, ¿no? Como que de repente me siento así como preocupada o angustiada y como que algo va a pasar, pero no sé, luego vamos a los adivinos, no es como un presentimiento. Bueno, puede ser que no sea un presentimiento, sino que sea también parte de principios de ansiedad o ansiedad que hasta ahorita hemos podido manejar, ¿no? Pero que si no atendemos, ¿sí? Llamado a la puerta, fácilmente se podrá complicar, ¿no? Ahora, miedos que dicen, miedos tontos, dicen las personas. Sin embargo, para la persona que está viviendo ese cuadro de ansiedad, no es ningún miedo tonto, ¿no? No es eso que a ti, que estás bien, te puede parecer una tontería. Para la persona que lo está viviendo y que lo está significando de esa manera, ¿sí? Es lo peor del mundo, ¿no? Por eso también se nos vienen como estos pensamientos catastróficos o incluso pues miedos absurdos de cosas improbables, si es verdad, ¿no? Que pueden pasar, incluso como a veces las personas ni siquiera lo quieren expresar porque causan la risa, ¿no? O la burla de los demás. Sin embargo, sí, eso es parte de lo que vamos a hablar, ¿no? En otro día. La importancia de la empatía con las personas que están viviendo eso, ¿no? Porque muchas veces ellos sí saben que es absurdo ese pensamiento y lo expresan como buscando precisamente esa empatía, ese apoyo o esa comprensión, ese buen consejo de, mira, pues no te preocupes, tal, y resulta contraproducente, ¿no? Entonces, lejos de generarles tranquilidad el entorno, muchas veces es el mismo entorno el que nos envuelve a sentirnos más ansiosos y más desesperados, incluso con esa sensación de desamparo, ¿no? Esa sensación de desamparo de no cuento con nadie, ¿no? No está nadie conmigo y estoy viviendo esto solo. Entonces, todos esos miedos absurdos, miedos tontos, miedos que a veces les digo, no, es que al ratito te vas a estar riendo de eso. Incluso lo dije en una publicación hace ratito a raíz de eso, ¿no? O sea, ese miedo, eso que incluso sabemos que es absurdo, sabemos que es improbable, pero que en ese momento se convierte en todo tu mundo y en toda tu preocupación. Ahora, yo recuerdo, fíjense bien, que en aquel momento no tenía un miedo de ese tipo, ¿no? Y estoy hablando como 2-3 años antes, ¿no? De las crisis. Pero yo recordaba que de repente se me venía un pensamiento y ¿no? Esos pensamientos repetitivos, rumiantes, y que pienso que en aquel momento como que alcanzaba a encontrarles la lógica y los mataba, ¿no? Morían. Y de repente agarraba otro pensamiento que me traía así como la cabeza rumiante y pasaba. Sin embargo, pues cuando llegan las crisis, o sea, ya no puedes parar la mente, ¿no? Es esa mente sin control, esa mente que se va al futuro, ¿no? Pero a lo que voy es que si ya estás empezando a tener ese tipo de pensamientos, pues bueno, también es un foquito rojo para que prestes atención a lo que está sucediendo. Y como te digo, si empiezas a palomear más de estos síntomas, pues con más razón hay que buscar la solución o hay que buscar la atención, porque dicho por mí y dicho por muchas personas que han vivido situaciones de ansiedad, es una sensación que de verdad no se lo deseas a nadie, ¿no? Entonces, si puedes evitar llegar a eso, sería lo ideal, ¿no? Porque luego en ese momento, pues nos sentimos como en el callejón sin salida, ¿ok? Ahora, también, debido a esos pensamientos o no, hay mucha dificultad para concentrarse. Incluso cuando yo llegué con la psiquiatra Nora Rodríguez, que la recomiendo muchísimo si estás aquí en Los Mochis, no sé si de citas en línea, pero
llegué también cuando yo le decía, es que, ¿sabes qué? Yo siento que tengo principios hasta de Alzheimer, porque no, se me olvidan las cosas, me decía. Entonces me dice ella, es que eso, me dice, hay muchas personas que llegan preocupados por principios de Alzheimer y termino diagnosticándolos como ansiedad, ¿no? Entonces, si estás empezando a tener pérdidas de memoria, pues bueno, también es síntoma de ansiedad. Y obviamente, entre más recurrente sea, pues es más el foquito rojo, ¿de acuerdo? Ahora, esa sensación, como les decía, dificultad para concentrarse, el llanto fácil, ¿no? De que vemos cualquier cosa, sucede cualquier cosa y nos dan esas ganas de llorar o sentimos como una tristeza que no sabemos ni de dónde viene o no nos sentimos como satisfechos con nada, estamos dispersos, no nos podemos a veces ni concentrar ni siquiera en un pensamiento, ¿no? Sería lo contrario del pensamiento recurrente, es como en dispersión, mente en blanco, incluso sensación como de estoy perdido, ¿no? Como que nada tiene sentido. Como les decía, los miedos nos pueden llevar, si los alimentamos lo suficiente, nos pueden llevar al pánico y si lo seguimos alimentando, pues a la fobia, ¿no? A cualquier tipo de pánico, a las cosas o fobia a cualquier cosa. Fobia a fobia social, fobia, no sé, a las alturas, fobia a cierto animal, si es algo que ya se nos mete en la cabeza y por qué pasa, ¿no? Es que empecé con la fobia a tal cosa y luego parece, ¿no? Que solucionamos una y luego agarramos otra. ¿Por qué? Porque es el pretexto de la mente de estar preocupado, de estar ansioso. También tenemos ataques de ansiedad, ¿no? Los ataques de pánico, que sentimos que nos morimos, que hasta aquí llegué, ¿no? Y yo creo que es el miedo más común, ¿no? Me voy a morir, ¿no? Y eso también es algo que trabajamos mucho en terapia, ¿no? Eso es como, ¿qué sería lo peor que te podría pasar incluso, ¿no? Si llegara el momento. Pero bueno, también esa misma tensión o es el ataque de pánico, ¿no? Donde te paralizas, porque ante los miedos nosotros nos paralizamos, huimos o reaccionamos, ¿no? Entonces, ante ese miedo, o me paralizo con el ataque de pánico o ataco, ¿no? Y es cuando vienen los ataques de ira. Las personas se vuelven reactivas, se vuelven malhumoradas, tienen explosiones, ¿no? Que a veces dicen, es que yo no soy así, o sea, no sé qué me pasó, pero bueno, es parte ¿de acuerdo? Ahora, como les decía, puede ser desgano, apatía, falta de sentido, falta de propósito, falta de concentración. Puede ser también uno de los síntomas más comunes de principios de ansiedad, es el insomnio, ¿no? Es el no me puedo dormir o me duermo y me despierto en la madrugada y ya no me puedo dormir y me da la luz del sol y me quedo, o sea, en blanco. Y fíjense bien, si estamos teniendo una situación de insomnio, es de lo más alarmante que debemos de atendernos. ¿Por qué? Porque fíjense bien, los nazis utilizaban la falta de sueño, privar del sueño a las personas como un método de tortura, ¿no? Entonces imagínense lo que sucede en el cuerpo cuando nosotros no descansamos, ¿no? Entonces eso a la larga es lo que genera las mayores crisis, ¿no? Dice la Mireya, dice que puede ser también como si estuvieras en modo avión, sí, o sea, apagados, ¿sí? También puede ser, incluso hay depresión, hay ansiedad y ansiedad depresiva o depresiva ansiedad, algo así me explicaba Nora en alguna ocasión. Entonces puede ser también, ¿no? Que tengamos las dos. Y es que sucede, fíjense bien, y también, ¿no? Es muy común en donde tenemos como estos picos donde nos sentimos muy bien, eufóricos, andamos con la adrenalina todo lo que da, pero llega un momento en el que el cuerpo se agota, ¿sí? Y ¡fum! Llega la depresión. Pero es un ciclo, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión. Entonces, también, ¿no? Si estamos teniendo, simplemente desde que no nos sentimos bien emocionalmente y ya nos dimos cuenta que no es algo orgánico, es porque hay algo en nuestra mente, en nuestras emociones, que hay que atender, ¿no? Ahí está el foquito rojo. Sin embargo, pues por cultura, tampoco es que estamos muy acostumbrados a
a ir a terapia o atendernos nuestras emociones hasta que ya nos llevaron al límite, ¿no? Pero como dicen, o sea, así como vas y te atiendes un dolor de garganta, un problema en el estómago, un dolor en el estómago, si estás viviendo una situación de duelo, porque ojo también, hay ciertas situaciones que nos detonan ansiedad, una separación, la pérdida de un ser querido o la pérdida en general de un trabajo, de una situación. Entonces todo eso genera malestar emocional y es importante que entendamos que esos golpes emocionales también son golpes que necesitamos atendernos, ¿no? Entonces, les decía, la falta de concentración, la pérdida de la memoria y algo muy común cuando ya estamos como en toda la crisis es esta frase tan famosa de me estoy volviendo loca o loco, literal. Y es que en realidad así lo sentimos, ¿no? Sentimos que ya, ahora sí nos deschavetamos, ya ahora sí no hay ni para dónde, sí, y sobre todo esta sensación de, o este pensamiento de siempre voy a estar así, ¿no? Siempre voy a estar así. Y así vienen y me lo expresan. Me dicen, es que yo siento que ya nunca voy a volver a estar bien. Y es lo que les decía, ¿no? En la frase que publiqué hace ratito. Un día te vas a estar riendo de eso, ¿no? Porque así como yo les digo, mírate en este espejo, ¿no? Hay muchas otras personas que han pasado por situaciones y han salido adelante, ¿no? Y han estado bien y lo han superado. En la transmisión anterior hablaba, ¿no? Del ejemplo de la gripa, que les decía, si tú estás viviendo una situación de ansiedad, lo natural es que tengas síntomas de ansiedad. O sea, tú tienes esos síntomas y eso significa que tienes un cuadro de ansiedad, ¿no? Si tú tienes ciertos síntomas, ¿sí? Escurrimiento nasal, cuerpo cortado, un poco de fiebre, mormado, pues bueno, esos síntomas te están diciendo que probablemente tienes una gripa o un resfriado, ¿no? Era lo que yo me refería en la transmisión anterior. Entonces, si tú estás teniendo esos síntomas, dices, pues tengo un resfriado. Lo normal, ¿sí? Lo natural en un resfriado es que yo tenga todos estos síntomas. Entonces, si yo estoy viviendo un cuadro de ansiedad, lo natural es que tenga todas esas sensaciones, ¿no? No es lo normal, pero es lo natural en ese momento. Y me decía, una persona me decía, es que el ejemplo no va. Y sí va, porque la ansiedad no es una enfermedad como tal, ¿no? Es una situación que si la atendemos, igual sales, ¿no? Igual, un problema de garganta, lo atiendes, sales, ¿ok? Entonces, la ansiedad es exactamente igual y un gran paso sería aprender a reconocer y creer que eso es posible, ¿no? Porque desde esa posibilidad bajamos un poco más la ansiedad de creer que siempre voy a estar así, de que ya no voy a volver a hacer mi vida normal, de que ya no voy a volver a convivir con las personas, porque eso no es verdad. Hay personas, sí, porque luego me dicen, es que la fulana o el mangano o el perengano, sí, pero pues también habría que ver todo el cuadro, ¿no? De qué tanto esa persona le puso de su parte, porque luego también en estos cuadros y en estas cosas hay ganancias secundarias, ¿no? Que a veces son las que cuesta reconocer o las que cuesta descubrir. Pero si uno se compromete a hacer las cosas, a estar bien, ¿no? Porque al final la ansiedad viene a decirte que algo no está funcionando en tu vida, que esas rutinas que llevas no son las adecuadas ni son las saludables y te han llevado a esta situación que estás viviendo. Y mientras tú no arregles esas situaciones, pues los síntomas y lo que tú tienes emocional y mentalmente va a seguir. Sin embargo, si te atiendes a ti, te empiezas a honrar tú, a reconocer qué es lo que te está diciendo esta ansiedad. Por eso en alguna ocasión les decía, ¿qué te grita tu ansiedad? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué cambios necesitas hacer? Incluso me lo decía una amiga hace días, ¿no? Que está atravesando por unas crisis fuertes. Entonces me decía, sí es cierto, Lluvia, ya me di cuenta porque era algo que yo le venía diciendo desde hacía mucho tiempo. Dice, sí es cierto, Lluvia, me dice, ya me di cuenta que es verdad. Sí, yo hay muchas cosas que no he atendido en mi vida porque yo le decía, a ver, ¿no? Ya tu cuerpo te está diciendo
que no te estás alimentando bien, o sea, te estás malpasando, que probablemente no estás tomando agua, que probablemente no estés poniendo los límites adecuados, que probablemente estés aguantando, como la rana hervida, situaciones que no te gustan, que no estás de acuerdo, pero que no tienes la capacidad ni la voluntad para decir hasta aquí. Entonces, mientras tú no aprendas a quererte, a honrarte y a hacer los cambios que te corresponden, pues claro, ahí sí, ni Dios ni nadie te va a ayudar, ¿no? Ni psiquiatra, ni absolutamente nadie, mientras no realmente te comprometas contigo mismo o contigo misma a estar bien, ¿no? Entonces, aquí les dejo. Yo creo que ya se puso muy, muy larga esta transmisión, pero de verdad, ¿no? Quería hablar de este tema porque ha sido impresionante los últimos días y sobre todo, ¿no? De amigos cercanos que están viviendo esta situación, que a veces, ¿no? Se sienten tan incomprendidos por el entorno, que ese es un tema que vamos a tratar en otra transmisión, pero que es importante, uno, entender que esto es pasajero, si así lo decido. Dos, ¿no? Que en la medida que me empiece a honrar a mí mismo y lo que yo quiero, a mí misma, lo que yo quiero, voy a estar bien. Y tres, que no soy la única persona que está viviendo por esta situación y que como yo hay muchísimas personas que han pasado por situaciones de ansiedad y las han superado o que en este momento las están viviendo y nosotros desconocemos esas realidades, ¿no? Entonces, no estamos solos, hay muchas personas que están viviendo esta situación y que podemos sentirnos acompañados, sí, podemos tomar sus consejos y que incluso a veces nosotros si estamos viviendo esa situación no queremos expresarlo, no queremos que nadie se entere, ¿no? Como que no tenemos permitido decirlo, ¿no? Y lo decían en el cumpleaños de una amiga en una reunión donde estábamos ya bastantes cuarentones, ¿no? Entonces salió el tema de... es que yo tomo Tafil y es que yo también me medico con no sé qué y yo también viví ansiedad y pues que yo también. Entonces le decía, fíjate, ¿no? O sea, en esa amistad, ¿no? Donde sí se puede hablar de eso, ¿cuántas personas estamos aquí que lo hemos vivido, ¿no? Pero a veces por ser los fuertes, por ser los duros, no nos atrevemos a decirlo y podemos... compartir nuestras experiencias o el cómo salimos adelante, ¿no? O cómo salió adelante una persona, porque incluso le decía una a la otra, es que yo nunca me hubiera imaginado que tú hayas pasado por esto, ¿no? Entonces, a veces vemos a las personas, pero en realidad no sabemos las situaciones que están pasando por dentro. Incluso a mí me lo han dicho, es que en qué momento tú estuviste tan mal, ¿no? Si duré como un año, ¿no? Entonces, probablemente las personas que están muy cercanas a ti, como mi hermano, que me conoce, ¿no? Sí, rápido me lo detectó, ¿no? Pero a veces, o incluso me decía una chica, ¿no? La semana pasada, me decía, es que a mí me dice que yo, no estoy bien, pero yo me siento bien, pero según yo estoy normal. Pero bueno, desde el momento en el que las personas están diciendo, llegas aquí porque el gastroenterólogo la había mandado, ¿no? Y llegó aquí como, pues vengo a ver, ¿no? A ver si es cierto, casi. Hay que prestar atención y hay que ser sobre todo empáticos y saber que no somos los únicos en esta vida, que nos pasan cosas, que las situaciones se nos desbordan y que podemos llegar a una situación así y que sobre todo, ¿sí? Lo que siempre les digo es, tu ansiedad no te define como persona, ¿sí? Esa ansiedad no eres tú. En este momento estás viviendo eso, pero es como si estuvieras agripado. Pero esa ansiedad no eres tú. Y como les digo, mientras las situaciones no te toquen el alma, no te toquen el espíritu, así sea la situación que sea, siempre vas a salir fortalecido. Muy bien, entonces, bueno, pues ya esto se puso un poquito largo. Espero que les sirva. El día de mañana voy a volver a transmitir y vamos a seguir hablando acerca de la ansiedad. Espero que les guste. Si conocen a alguien que esté pasando por una situación así o ustedes se sienten identificados, pues bueno, es el foquito rojo. A lo mejor no es casualidad, como decimos todos los locos y raros que andamos en esta página. No es casualidad que estés escuchando esto. No es casualidad que esta información esté llegando a ti y que muy probablemente ahorita estás a tiempo
de atenderte, de hacer los cambios que necesitas hacer para no llegar a una situación de crisis, porque como te digo, yo, y te lo puede decir cualquier persona que ha llegado a crisis de ansiedad o ataques de pánico, es algo o es una sensación o es una manera de vivir que no se lo deseas a nadie, literal, a nadie. Entonces, espero que esta información te sirva, que esta información llegue a muchas personas, a todas las personas que lo necesiten. Y pues no se pierdan mañana porque voy a volver a transmitir para seguir hablando de esto y así va a estar toda la semana. Así que si tienen dudas, si tienen comentarios, algún punto que quisieran que hable esta semana, háganmelo saber. Dice Fernanda de la Rosa, es una persona muy cercana, está pasando por esto en este momento, me duele verlo así. Bueno, en parte de lo que vamos a hablar ahora en la semana va a ser como, ¿sí? Nosotros probablemente estamos conviviendo con una persona que está pasando por una situación así y que muchas veces no sabemos manejar, ¿no? Si no sabemos manejar una situación de crisis, pues a veces tampoco es que sabemos cómo manejar cuando una persona, un ser querido, le está pasando mal, ¿no? Entonces, para aprender un poquito cómo lo podemos apoyar o de qué manera podemos ser un poco más empáticos, también vamos a estar hablando. Pero quería el día de hoy empezar con los síntomas de ansiedad, por si había alguna persona por ahí distraída como yo en aquel momento, que no sabía que probablemente tenía esos foquitos rojos, pues bueno, para que aprenda a identificarlos. Y para los que lo tienen, que también sepan que no son los únicos, que hay personas que tienen más en su lista, pero que en realidad podemos estar bien, ¿no? Y que existe la posibilidad, y creámoslo así, porque si lo crees, lo creas, ¿no? De que vas a estar bien, vas a salir de esto como muchas otras personas, ¿no? Y no puedes ser tú la excepción si te comprometes a estar bien, ¿de acuerdo? Les mando un abrazo, que tengan una linda noche y nos vemos mañana para tomarnos otro cafecito. Nos vemos, bonita noche, bye bye.